Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, ay, Dios mío, va a dar mucho de qué hablar. Y ya saben, si son nueva por aquí, les recuerdo que se suscriban y activen la campanita para no perderse nada de lo que subo. Me harían muy feliz. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un bombazo. Un bombazo de esos que sacuden el mundo del entretenimiento turco. Ya el título lo dice todo, bomba. El amor secreto de Burak, Neslihan Espueso. Revelación inesperada, ¿están lista para descubrir los detalles? Porque yo sí. Vamos a analizar a fondo esta supuesta revelación sobre el amor secreto que involucra a dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Burak Özçivit, el galán que nos robó el corazón en Karasevda, y a la bellísima Neslihan Atagul, quien nos emocionó en Karasevda y nos cautivó en Amor Eterno. ¿Pero qué es exactamente lo que ha salido a la luz? ¿De qué amor secreto estamos hablando? ¿Y por qué es tan inesperado? Aquí vamos. Primero pongámonos en contexto. Burak Özçivit, como muchos ya saben, está casado con Fariye Evcen, otra actriz súper conocida y querida en Turquía. Son una de las parejas más sólidas y mediáticas del mundo del espectáculo turco. Tienen un hijo, Karan, y su relación siempre ha sido vista como un cuento de hadas. Fariye y Burak se ven siempre muy felices y enamorados, pase lo que pase siempre se apoyan y respetan mutuamente. Las redes sociales están inundadas de fotos y vídeos de ellos, mostrando su día a día, sus viajes, sus eventos y celebraciones familiares. Se les ve constantemente sonrientes, cómplices y demostrándose afecto abiertamente. Su amor parece inquebrantable y han sabido construir una base sólida para su relación en medio de la vorágine de la fama. Fariye, además de ser una talentosa actriz, es una mujer muy elegante y discreta, lo que ha contribuido a fortalecer la imagen de una pareja estable y sofisticada. Burak, por su parte, es un hombre muy atractivo y carismático, lo que ha generado aún más interés en su relación. Su matrimonio es un ejemplo de cómo mantener la vida privada en medio de la popularidad, sin dejar de compartir momentos especiales con sus fans. La imagen de familia feliz que proyectan es un imán para los medios y el público en general, y cualquier rumor que ponga en duda esa estabilidad genera un gran revuelo. Por otro lado, Neslihan Atagul está casada con Kadir Doğulu, también actor, con quien tiene una relación aparentemente estable y discreta. Ellos, sin embargo, son más reservados con su vida privada, aunque ocasionalmente comparten momentos juntos en redes sociales, demostrando su afecto y cariño. Si bien no son tan abiertos como Burak y Fariye, su relación también es muy admirada por sus fans. Kadir y Neslihan son una pareja que irradia tranquilidad y armonía. Se les ve compartiendo aficiones, apoyándose en sus proyectos profesionales y demostrando un gran respeto mutuo. La discreción con la que llevan su relación ha generado un aura de misterio y romanticismo, lo que aumenta el interés del público. Su relación se basa en la confianza y la complicidad, y aunque no suelen exponerse tanto en las redes sociales, los momentos que comparten juntos son muy significativos y apreciados por sus seguidores. En el mundo del espectáculo turco, donde la vida privada suele ser noticia, la forma en que Neslihan y Kadir manejan su relación es un ejemplo de cómo mantener la privacidad y construir una relación duradera. Ahora bien, la bomba de hoy es la siguiente: algunos medios y fuentes, no siempre muy confiables, han estado insinuando que durante las grabaciones de Karasevda, la química entre Burak y Neslihan era intensa. Demasiado intensa, quizás. Que esa química no se limitaba solo a la pantalla, sino que se extendía a la vida real. Rumores, especulaciones y chismes han circulado sobre una posible conexión emocional más allá de lo profesional. La intensidad de la relación de sus personajes en Karasevda, Kemal y Nihan, fue tan fuerte que muchos fans comenzaron a especular sobre si esa conexión era genuina. La forma en que se miraban, se tocaban, se comunicaban, parecía traspasar la barrera de la ficción. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de los famosos, no tardó en recoger estos rumores y especulaciones. Se habló de miradas cómplices, de conversaciones fuera del set, de una tensión palpable entre los actores. Algunas fuentes incluso afirmaron que habían sido vistos juntos fuera del trabajo, aunque sin pruebas concretas. Los tabloides, siempre en busca de noticias jugosas, aprovecharon la popularidad de la serie y el atractivo de sus protagonistas para crear titulares llamativos.
Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones y conjeturas, donde los fans debatían sobre la veracidad de los rumores. La especulación creció a medida que la serie avanzaba y la química entre los personajes de Kemal y Nian se hacía más intensa. La posibilidad de que esta intensa conexión fuera real alimentó la fantasía de muchos fans, que deseaban ver a sus actores favoritos juntos en la vida real. Es importante recalcar aquí que hasta el momento todo esto son rumores. No existen pruebas concretas, fotos comprometedoras ni declaraciones oficiales que confirmen esta supuesta relación. Sin embargo, el hecho de que la química entre Burak y Neslihan en Kara Sevda fuera tan potente y convincente ha alimentado estas especulaciones durante años. Es crucial ser cautelosos con este tipo de información. En el mundo del entretenimiento, los rumores y las especulaciones son pan de cada día. A menudo, la prensa sensacionalista y las redes sociales contribuyen a la difusión de noticias falsas o exageradas. Es fácil que una simple mirada o un comentario se interpreten como una señal de una relación amorosa. Es importante tener en cuenta que los actores son profesionales que deben crear química en la pantalla para que la historia sea creíble. A veces la intensidad de esta química puede traspasar la ficción, pero eso no significa necesariamente que exista una relación real. En el caso de Burak y Neslihan, la falta de pruebas concretas, como fotos o declaraciones, debería ser una señal de alerta. Es fundamental no dejarse llevar por el sensacionalismo y esperar a que se confirme la información antes de tomar una postura. Las redes sociales, aunque son una fuente de información, también son un caldo de cultivo para la desinformación. Es esencial verificar las fuentes, analizar la información y no creer todo lo que se lee. Recordemos que en la ficción, interpretaron a dos personajes que vivieron un amor apasionado, lleno de altibajos y mucha intensidad. Esa conexión, esa complicidad que mostraron en la pantalla traspasó, aparentemente, la barrera de la ficción para algunos. ¿Fue solo una excelente actuación? ¿O hubo algo más? Esa es la pregunta del millón. Kara Sevda fue una serie que rompió récords de audiencia en Turquía y en muchos países del mundo. La historia de amor de Kemal y Nihan, llena de pasión, drama y giros inesperados, conquistó a millones de espectadores. La química entre Burak y Neslihan fue uno de los factores clave del éxito de la serie. La forma en que se miraban, se tocaban y se comunicaban era tan convincente que parecía real. Su actuación fue tan buena que el público se involucró emocionalmente con sus personajes, sufriendo con sus problemas y celebrando sus momentos de felicidad. La intensidad de la relación entre Kemal y Nihan era tal que generó un gran debate entre los fans. Algunos creían que la química entre los actores era solo producto de su talento, mientras que otros especulaban sobre una posible relación fuera del set. Las escenas de amor y pasión entre Kemal y Nihan fueron muy comentadas y generaron una gran expectación. La serie también fue un trampolín para la carrera de ambos actores, que se consolidaron como estrellas de la televisión turca. Kara Sevda demostró la capacidad de los actores para crear una conexión emocional con el público y contar historias que conecten con las emociones de las personas. Ahora bien, ¿por qué esto sería una revelación inesperada? Bueno, porque, como les decía, ambos actores están casados, y sus respectivas relaciones sentimentales han sido sólidas y estables. Si en algún momento hubo algo más entre Burak y Neslihan, sería una sorpresa mayúscula para sus fans y para la opinión pública en general. La sorpresa radicaría en el hecho de que ambos actores son figuras públicas con relaciones establecidas. La infidelidad, en cualquier contexto, es un tema delicado y genera un gran revuelo mediático. En el caso de los famosos, la exposición pública de una supuesta infidelidad puede tener consecuencias graves. Afecta la imagen pública, puede dañar sus carreras profesionales y, por supuesto, tiene un impacto en sus relaciones personales. La idea de que Burak y Neslihan pudieran haber tenido una relación secreta mientras estaban casados con otras personas es una bomba para la opinión pública. La infidelidad es una violación de la confianza, un comportamiento que la sociedad generalmente condena. La sorpresa se debe también a la imagen que los actores han proyectado en los medios. Burak y Fariye, así como Neslihan y Kadir, han sido percibidos como parejas estables y felices. Un rumor de infidelidad contradice esa imagen y genera incredulidad y sorpresa. El impacto de esta revelación inesperada dependerá de la veracidad de los rumores y de cómo reaccionen los involucrados. Si se confirma, las consecuencias podrían ser significativas, tanto para sus carreras como para sus vidas personales.
Pero la historia no termina ahí. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de opiniones y reacciones. Algunos fans, sobre todo los más románticos, han fantaseado con la idea de que Burak y Neslihan pudieran estar juntos. Otros, más realistas, han defendido la integridad de sus matrimonios y han calificado los rumores como simples especulaciones sin fundamento. Las redes sociales son un reflejo de la opinión pública y, en este caso, las reacciones han sido muy diversas. Los fans más románticos, aquellos que se enamoraron de la historia de Kemal y Nihan, han idealizado la idea de que sus actores favoritos pudieran estar juntos en la vida real. Han creado montajes, vídeos y fanfics que alimentan esta fantasía. Han expresado su deseo de verlos juntos y han defendido la idea de que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Por otro lado, los fans más realistas han reaccionado con incredulidad y han defendido la integridad de los matrimonios de los actores. Han criticado los rumores y han afirmado que es necesario respetar la privacidad de las personas involucradas. Han expresado su apoyo a Farideh y Kadir, y han defendido la idea de que las relaciones personales deben ser protegidas. Las redes sociales, en este caso, han sido un campo de batalla donde se enfrentan diferentes puntos de vista y emociones. La polarización es evidente, con algunos fans defendiendo los rumores y otros rechazándolos por completo. La falta de información concreta y la especulación han alimentado la controversia y han generado un debate público. En Internet, y particularmente en las redes sociales, los comentarios van desde el asombro hasta la incredulidad, pasando por el debate y la especulación. Los fans de ambas estrellas se dividen entre los que apoyan la supuesta relación y los que la niegan rotundamente. En muchos casos, la desinformación y las noticias falsas también han contribuido a la confusión y a la amplificación de los rumores. La polarización de las opiniones es evidente. Los fans se dividen entre los que creen en la supuesta relación y los que la niegan. Los que apoyan la idea se basan en la química que vieron en Karaşevda y en la idea romántica de que el amor traspasa la ficción. Los que niegan la relación se basan en el respeto a los matrimonios de los actores y en la falta de pruebas concretas. La desinformación y las noticias falsas son un problema en las redes sociales. En este caso, han contribuido a la confusión y a la amplificación de los rumores. Es fácil que se difundan noticias falsas o exageradas, sin fuentes confiables ni verificación de datos. Es importante ser críticos con la información que se encuentra en las redes sociales. Es necesario verificar las fuentes, contrastar la información y no creer todo lo que se lee. La especulación y el debate son comunes en las redes sociales, pero es importante mantener la calma y no dejarse llevar por el sensacionalismo. La falta de información concreta ha alimentado la controversia y ha generado un debate público. Por otro lado, también hay que considerar el impacto que esta revelación podría tener en las carreras de Burak y Neslihan. Aunque ambos son profesionales experimentados y muy queridos por el público, cualquier escándalo mediático siempre puede afectar la imagen de un actor o actriz, sobre todo en un país como Turquía, donde la vida personal de los famosos suele ser objeto de gran interés y escrutinio. El impacto en sus carreras dependerá de la veracidad de los rumores y de cómo reaccionen los involucrados. Un escándalo mediático en general puede dañar la imagen pública de un actor o actriz. Esto puede afectar su reputación, su credibilidad y su capacidad para conseguir nuevos proyectos. En Turquía, donde la vida personal de los famosos es objeto de gran interés y escrutinio, el impacto puede ser aún mayor. Los medios de comunicación y el público suelen ser muy críticos con las celebridades, y cualquier controversia puede generar un gran revuelo. Las consecuencias para sus carreras profesionales pueden ser diversas. Podrían perder contratos publicitarios, ser excluidos de proyectos cinematográficos o televisivos, o sufrir una disminución en su popularidad. Sin embargo, también es posible que el escándalo les beneficie, aumentando su visibilidad y atrayendo la atención del público. En cualquier caso, la forma en que gestionen la situación será clave. Si actúan con profesionalismo, discreción y respeto, podrían minimizar el impacto negativo. Si por el contrario, se niegan a responder o se comportan de manera inapropiada, podrían agravar la situación y dañar sus carreras. Es importante recordar que al final del día, lo más importante es el respeto a la privacidad de las personas involucradas. Debemos ser cautelosos al juzgar y al dar por ciertas informaciones que no están confirmadas. Y sobre todo debemos recordar que la vida de los famosos no es un reality show, y que tienen derecho a su intimidad. El respeto a la privacidad es fundamental.
Los famosos, aunque son figuras públicas, tienen derecho a su intimidad. Es importante no invadir su espacio personal ni juzgar sus vidas privadas. La cautela es esencial al juzgar y al dar por ciertas informaciones que no están confirmadas. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero es importante esperar a que se confirme la información antes de tomar una postura. La vida de los famosos no es un reality show. No es necesario saber todos los detalles de sus vidas privadas. Debemos respetar su intimidad y no interferir en sus relaciones personales. Los famosos, como cualquier otra persona, tienen derecho a vivir sus vidas sin ser objeto de escrutinio constante. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül en Kara Sevda fue innegable y memorable. Su trabajo en esta serie fue magistral, y lograron transmitir una conexión que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Burak y Neslihan fue un factor clave del éxito de Kara Sevda. Su conexión en la pantalla fue palpable y convincente, y logró cautivar a millones de espectadores en todo el mundo. Su trabajo en la serie fue magistral y lograron transmitir una conexión que traspasó la barrera de la ficción. Su actuación fue tan buena que el público se involucró emocionalmente con sus personajes, sufriendo con sus problemas y celebrando sus momentos de felicidad. La química entre ambos actores se convirtió en un tema de conversación constante entre los fans y en uno de los principales atractivos de la serie. La intensidad de sus interpretaciones y la complicidad que mostraron en la pantalla contribuyeron a crear un fenómeno televisivo que sigue siendo recordado por muchos. Segundo, que los rumores sobre una supuesta relación secreta entre ellos son, hasta el momento, infundados y no confirmados. Es importante tomar con cautela este tipo de informaciones, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Los rumores sobre una supuesta relación secreta son, hasta el momento, infundados y no confirmados. Es importante tomar con cautela este tipo de informaciones y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. La falta de pruebas concretas, como fotos o declaraciones, debería ser una señal de alerta. Es fundamental no dejarse influenciar por las especulaciones y esperar a que se confirme la información antes de tomar una postura. La prensa sensacionalista y las redes sociales a menudo contribuyen a la difusión de noticias falsas o exageradas. Es importante ser críticos con la información que se encuentra en las redes sociales y verificar las fuentes antes de creer cualquier cosa. La cautela y el escepticismo son esenciales ante este tipo de rumores. Tercero, que tanto Burak como Neslihan son personas talentosas, queridas y con trayectorias profesionales sólidas. Independientemente de los rumores, ambos han demostrado su valía como actores y han ganado el cariño del público por su trabajo. Ambos actores son personas talentosas, queridas y con trayectorias profesionales sólidas. Han demostrado su valía como actores y han ganado el cariño del público por su trabajo, independientemente de los rumores. Han participado en numerosas series y películas exitosas, y han recibido el reconocimiento de la crítica y del público. Han construido una sólida reputación profesional y han demostrado su capacidad para conectar con el público. Han sido reconocidos por su talento y su dedicación, y han ganado el respeto de la industria del entretenimiento. Sus carreras profesionales son un reflejo de su talento y de su esfuerzo. Independientemente de los rumores, su trabajo como actores es lo que realmente importa. Y finalmente, que la vida privada de cada persona es sagrada, y debemos respetarla, sin importar si son famosos o no. La vida privada de cada persona es sagrada y debemos respetarla, sin importar si son famosos o no. Todos tienen derecho a su intimidad y a vivir sus vidas sin ser objeto de escrutinio constante. Debemos ser cautelosos al juzgar y al dar por ciertas informaciones que no están confirmadas. Es importante respetar la privacidad de los demás y no interferir en sus relaciones personales. Los famosos, como cualquier otra persona, tienen derecho a su intimidad y a vivir sus vidas sin ser objeto de juicios o especulaciones. El respeto a la privacidad es fundamental en cualquier sociedad. En resumen, lo que tenemos aquí es una tormenta mediática basada en rumores y especulaciones, alimentada por la innegable química entre dos actores en una serie exitosa. No hay pruebas concretas, pero la especulación sigue. La conclusión es que se trata de una tormenta mediática basada en rumores y especulaciones. La innegable química entre dos actores en una serie exitosa ha alimentado la controversia. No hay pruebas concretas, pero la especulación sigue.
La falta de información confirmada ha permitido que los rumores se propaguen y que la especulación se intensifique. La cautela y el escepticismo son esenciales ante este tipo de situaciones. Es importante recordar que los famosos son personas y que tienen derecho a su privacidad. Y bueno, eso es todo por hoy, amiga@s. ¿Qué les pareció este bombazo? ¿Ustedes qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores o simplemente es una exageración de los medios? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, por su apoyo y por siempre estar aquí. Recuerden que me encanta leer sus comentarios y responder sus preguntas. No olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y por favor, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.